Es un placer volvernos a encontrar en este módulo que tiene que ver, como les explicaba en el audio, un poco más con la lectura, la importancia de la lectura, las etapas, y a través de este tipo de lectura comprensiva, bueno, saber manejar los diferentes textos y aprender a escribir de forma adecuada, enmarcándonos en qué objetivo tengo, tanto para leer como para escribir. ¿Sí? Vamos a empezar. Recuerdo que algo vimos del circuito de la comunicación para poder empezar a hablar de oratoria. Yo les dejo en el documento de cátedra un documentito que hace referencia muy breve a los elementos de comunicación como para recordarles esto y puntualmente para que no olvidemos la importancia del contexto. ¿Sí? La idea es que en este módulo podamos, dentro de ese circuito de la comunicación, ver cuál es la importancia que tiene ese texto, las competencias del emisor, las competencias del receptor y lo que el contexto me enmarca para yo poder interpretarlo. Recordemos que la primera parte que vamos a ver es la parte de lectura. La clase de hoy tiene que ver con la lectura. En este documento están las etapas para una lectura comprensiva. Para tener en cuenta que la lectura, yo antes de leer algo necesito saber para qué lo estoy leyendo. Yo necesito saber si lo que quiero es informarme, si lo que quiero es aprender y adquirir conocimiento, si lo que quiero es aprender para enseñar, si lo que quiero es simplemente responder una duda del momento. Siempre nos pasa que no sabemos el significado de algo y lo googleamos, lo leemos, o simplemente necesito preparar una clase y me pongo a leer y me lleno de información y quizás no estoy aprendiendo nada, solo voy sacando algunos ítems de distintos lugares. Entonces lo importante al principio de la lectura es saber qué es lo que quiero yo al leer ese documento, ese cuento, esa noticia, ese archivo o lo que fuera. Principalmente es importante saber qué es la lectura. ¿Sí? La lectura es un proceso cognitivo en el que yo necesito comprender eso que estoy leyendo más allá de leerlo, porque cuando somos chiquitos aprendemos a leer porque aprendemos la fonética de las letras y sabemos que la P y la A es pa y así empezamos a leer como cuando nos enseñan en primer grado. Desde diferentes autores se ha tratado de definir qué es la lectura. Algunos la definen como que leer es descubrir nuevos caminos hacia nosotros mismos, porque en realidad lo que estamos descubriendo son cosas que quizás ya las sabíamos y las estamos ampliando o empezamos a conocer otros aspectos del mundo. Hoy en la actualidad leer es considerar que hay una relación entre un lector y un texto. Para poder leer es importante saber en qué contexto estoy leyendo. Hay 3 partes fundamentales de la lectura. No quiero que este video sea muy extenso porque es algo que ustedes van a leer en el documento y la idea es que lo comprendan. 3 partes muy importantes. La lectura es la parte central. Pero antes de la lectura yo tengo una prelectura y una postlectura. De esa prelectura es a la que yo hacía referencia cuando les decía que tengo que saber qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer, a dónde quiero apuntar después de leer ese documento. Si yo, por ejemplo, me pongo a leer a Pablo Coelho, ¿sí? ¿Para qué lo estoy leyendo? Lo estoy leyendo para satisfacer mi gusto de la poesía, de las historias, de la filosofía. Si estoy leyendo el periódico, ¿para qué lo estoy leyendo? Porque realmente me interesa saber lo que está pasando en el mundo o porque trabajo como periodista y necesito estar informada constantemente. ¿Para qué lo estoy haciendo? El para qué es muy importante. La comprensión lectora necesita esta división de partes. En algún momento de mi vida me enseñaron que para poder entender un texto tengo que leerlo 3 veces. En resumidas cuentas, en la primera voy a saber qué tiene el texto,
Si tiene un título, si tiene subtítulos, si tiene cuadros, si tiene fotos. Voy a hacer el primer pantallazo. Después, en la segunda, realmente lo voy a leer para familiarizarme con él. Y en la tercera, para subrayar, enmarcar, extraer las partes más importantes que a mí me van a dejar contar ese texto ya haciéndolo parte de mí, ya tomándolo como un conocimiento propio. Les decía que las competencias del emisor y del receptor son muy importantes porque el texto siempre tiene dos contextos. El contexto en el que se escribió y el contexto en el que se va a consumir ese texto. Por ejemplo, vamos a hablar de una noticia que haya salido en el año 2018, ¿sí? En ese momento la sociedad vivía una realidad económica, una realidad cultural, no estábamos en pandemia y no habían un montón de circunstancias que hoy sí las tenemos. Si yo hoy leo una noticia del año 2018, tengo que saber para qué lo hago. Supongamos que lo estoy haciendo para obtener información y compararla con el hoy. Bueno, en aquel momento cuando ese escritor lo escribió, la realidad era una. Hoy la realidad es otra. Hoy mi contexto es diferente. Aparte de que quien lo escribió tiene ciertas competencias sociales, culturales, políticas, económicas, educativas, totalmente distintas a las mías. Quizás en alguna coincido y en algunas no, pero si yo soy el lector, yo tengo mis propias competencias, entonces tengo mi propio contexto y es importante saberlo enmarcar. Por eso hago mucho hincapié en ese contexto. Es importante saber el género de lo que yo estoy leyendo, porque supongamos que yo necesito obtener información sobre cómo voy a hacer el almuerzo. Si yo de repente me encuentro con un texto que es argumentativo y muy difícilmente logre hacerlo, porque yo lo que necesito es un texto instructivo de cómo hacerlo. Entonces, en la próxima clase vamos a ver las tipologías textuales para saber cómo identificar los textos y qué texto necesito según mis intereses. Las 3 etapas son muy importantes, ninguna etapa de lectura es más importante que la otra. Si bien a mí en lo personal me gusta más la última porque es cuando ya conocí el texto y ya puedo empezar a elaborar esquemas, subrayar cosas y demás, las 3 partes son muy importantes. Como les decía, no quiero hacer este video muy extenso, quiero que ustedes lean el documento y se puedan familiarizar. Yo les voy a dejar una breve actividad para que podamos hacer y ustedes después me hagan esta devolución de qué les parece la lectura comprensiva, si ya lo habían visto en algún otro momento, si realmente la aplican o no. Para mí es algo maravilloso la lectura comprensiva. No siempre tenemos la posibilidad de emplearla porque hay circunstancias en las que tengo que leer súper rápido y contarlo, o a mí me pasa muy a menudo en el programa. Yo a veces leo una nota, así le echo un vistazo y la cuento al aire, pero porque los tiempos me llevan a hacer eso. Pero no hay nada más lindo que tomar un texto, leerlo 3 veces para poder identificar qué tiene, para poder leerlo a conciencia y para poder hacer un resumen propio de eso. Ese es básicamente el tema de hoy. Les voy a enviar la actividad, el documento, ahora a través del WhatsApp, y cualquier consulta estamos hasta las 4:30 para que podamos ir con ida y vuelta. Gracias, chicos.